el marxismo cultural nace después de la Revolución Rusa. El llamado socialismo real, el comunismo, intenta llevar a cabo sus revoluciones en muchos países occidentales, pero va fracasando estrepitosamente en todos ellos. Lo intenta en Alemania con las revueltas espartaquistas, lo intenta en Hungría con un periodo muy breve de gobierno, lo intenta en distintos sitios, pero se dan cuenta que van cosechando un fracaso detrás de otro. Y además se dan cuenta de que Marx se equivocó en algo fundamental. Y él siempre pensó que en los países industrializados la masa obrera sería la que llevaría a cabo estas revoluciones, pero lo cierto es que el socialismo real, una revolución comunista, nunca ha triunfado en un país desarrollado, en un país industrializado. Siempre lo ha conseguido en países básicamente agrarios, rurales, pero en un país desarrollado nunca consiguieron triunfar. Esto hace que ellos empiecen a preguntarse el por qué. En ese mismo contexto nace la Escuela de Frankfurt y además uno de los objetivos por los que nace la Escuela de Frankfurt precisamente es para plantearse por qué están fracasando y cómo llevar a cabo con éxito esto. La Escuela de Frankfurt hace suya una estrategia que es planteada por un pensador italiano comunista, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, que es Antonio Gramsci. Entonces Gramsci plantea que para conseguir la revolución en un país desarrollado lo que hay que hacer es tomar el ambiente, el mundo cultural. Una vez tomado el mundo cultural, pues el cine, el teatro, la literatura, etcétera, etcétera, Gramsci cree que la revolución caerá en sus manos como una fruta madura. Entonces la Escuela de Frankfurt hace suya esta metodología y efectivamente empieza a trabajar para infiltrarse en el mundo cultural en los países occidentales. Y lo hace además con un notable éxito. A estas alturas podemos decir que metodológicamente la teoría de Gramsci ha funcionado, ¿no? Ha funcionado excepcionalmente bien. Entonces vamos a ver, el marxismo en este momento del que hablamos, después de la fundación de la Escuela de Frankfurt, sufre una clarísima división. Por un lado está el socialismo real, el bloque del este, del otro lado del telón de acero, y por otro lado está el marxismo cultural que se va implantando en los países occidentales. Son marcadamente distintos, porque aunque lo que buscan es un objetivo común, las estrategias son claramente distintas. Es decir, una de las conclusiones a las que llega la Escuela de Frankfurt es que en los países occidentales estas revoluciones que fracasan, como hemos dicho antes, lo hacen porque hay todo un cuerpo social, una superestructura que va desde la familia a conceptos religiosos, conceptos de sociedad, tradiciones, que son muy resistentes frente a una revolución comunista. Entonces, lo que el marxismo en los países occidentales intenta hacer es precisamente debilitar esta superestructura. En el fondo lo que intentan hacer es socavar y horadar todos y cada uno de los pilares de la civilización occidental, mientras que el socialismo real tiene una estrategia bien distinta. Ellos intentan, el marxismo cultural intenta debilitar todo lo que es la civilización occidental para allanar el camino al socialismo real. ¿Por qué algunos marxistas que tienen una concepción del marxismo tradicional más del socialismo real no identifican esto? Pues la razón es muy sencilla. Es decir, los marxistas occidentales, por ejemplo, animaban a que incluso se prohibieran los juguetes bélicos. Pero el socialismo real, sin embargo, cogía a sus juventudes y se los llevaba a ver los desfiles de la Plaza Roja de Moscú, y los pioneros enseñaban a sus adolescentes a utilizar una K-47. Los dos eran marxistas. Unos intentaban debilitar al enemigo y los otros fortalecerse. Podemos ver cómo, por ejemplo, el mismo Stalin llamaba a los obreros rusos a morir por la madre Rusia y a defender a la madre Rusia, mientras que el marxismo occidental les decía a nuestros jóvenes que las fronteras no deberían existir y que los países eran una invención y que además un patriota era un idiota y este tipo de cosas, ¿verdad? Que hoy están tan de moda decir. Que hoy está tan de moda decir, ¿no? Aquí, por ejemplo, tradicionalmente el marxismo cultural abogaba por hacer más blandas las leyes contra las drogas, incluso en algunas generaciones por su consumo abiertamente, ¿no? Ahí está la generación beat, la contracultura y el LSD, en fin, etcétera, etcétera. Sí, bueno, y además una década de los 80 plagada de una drogadicción a un nivel grande, y no podemos con una izquierda que siempre consideraba que toda medida contra el
consumo de drogas era represión, en fin. Eso iba. Sí. Sin embargo, en los países del este se señalaba este tipo de cosas y se les decía a sus jóvenes, veis, esto es decadencia occidental. Entonces, alguien que tenga una concepción del marxismo más cercana a la concepción tradicional o del socialismo real, evidentemente no lo ve, no lo identifica, pero porque lo que no identifica es lo que el marxismo a este lado del telón de acero, en la Europa occidental, en todos los países occidentales, hizo, que era un trabajo auténticamente destructivo de todas nuestras señas de identidad y de todos nuestros principios éticos. Yo tomé contacto y comencé a conocer, no voluntariamente, pero sí un poco por encima, de manera casi impuesta, las ideas neomarxistas sin pretenderlo. Yo, de joven, en mi juventud, siempre estuve muy próximo a las ideas comunistas, clásicas, al comunismo clásico, al marxismo tradicional, soviético, porque me creí estúpidamente, por mi parte, quizás porque no quise ver, quizás porque no quise mirar la realidad con los ojos reales, sino con la lente ideológica que en aquella época en España me brindaba el sistema educativo prácticamente. Es decir, yo estudié en un colegio religioso en el que las ideas marxistas, a través de la teología de la liberación, estaban tremendamente infiltradas. Prácticamente todos mis profesores, sean religiosos o incluso sacerdotes, estaban en ello. Yo fui un joven criado en el marxismo. Quizás desde esa perspectiva cristiana me creí aquella historia, me creí, pero a pie juntilla, que el marxismo realmente pretendía la dignificación del obrero, la dignificación de la clase obrera, y por lo tanto pues me pareció interesante, me pareció bueno, realmente. Hay que reconocer que cuando uno había estudiado la génesis, digamos, del movimiento liberal, de lo que fue el liberalismo en las revoluciones liberales, capitalistas, se daba uno cuenta de qué clase de cantidad de injusticias había creado ese sistema capitalista en la época de las revoluciones industriales del siglo XIX. Bueno, en todo aquello pues parecía que el marxismo pretendía, digamos, darle un poco, si no dar la vuelta a la tortilla, sí por lo menos igualar. Cosa que, por otra parte, toda esa justicia social, luego, quien la trajo realmente en España no fueron ellos, no fueron los marxistas. Fue precisamente la Falange, durante el régimen de Franco, en lo poquísimo que el régimen de Franco les permitió. La dignificación de la clase obrera en España vino pues a raíz de las leyes laborales que los falangistas, ministros como Girón, hicieron en España, de las cuales ya hemos hablado aquí también, en la construcción de viviendas baratas o casi en muchos casos gratis para las clases trabajadoras, no sé, la promoción de cooperativas, Montepíos, que eso ahí intervino también doctrina social de la Iglesia Católica, no solamente la falangista, en fin. Todo eso al final fue lo que dignificó a la clase obrera aquí, en España, donde yo vivo. Pero yo de eso no me daba cuenta, sencillamente aquellas ideas marxistas que me habían metido en la educación me parecían atractivas. Bien, con el tiempo, los 20 y pico años, yo entré a militar y a formar parte del Partido Comunista de España. Y no solo milité en el Partido Comunista de España, participé en la génesis de Izquierda Unida e incluso llegué a ocupar algún puesto de responsabilidad en esa coalición. En todo esto, llega el año 89, cae el muro de Berlín, se desmorona todo, por completo. Los cascotes del muro nos caen en la cabeza a muchísimos de nosotros. Algunos pues, se fueron al liberalismo, otros abandonaron, en fin, fue tremendo. O sea, la caída del muro de Berlín, a algunos les parecía fantástico, a otros simplemente los cascotes se nos cayeron encima. En aquel momento me pareció algo terrible. Tengo que reconocer que en aquel momento la caída del muro de Berlín me pareció algo terrorífico. Con el tiempo lo he agradecido, porque aquellos cascotes que cayeron en la cabeza de muchos de nosotros, algunos nos hicieron ver las cosas con la claridad que hasta ese momento no habíamos podido ver. Estando yo en aquellos tiempos en Izquierda Unida, recuerdo que un día me citan a un curso que iban a dar para formación de cuadros, de cara a la nueva situación que se había producido tras la caída del bloque socialista. En esas clases empiezan a hablarnos de Gramsci, ya le conocíamos todos, pero le conocíamos como un hereje. O sea, realmente, en aquellos tiempos anteriores a la caída del muro, los grancianos, digamos de alguna forma, junto con los trotskos, los trotskistas, grancianos, anarquistas y demás, estaban considerados como herejes, revisionistas lo llamábamos, y por lo tanto pues eran gente indeseable. Realmente para un socialista soviético, prosoviético, lo que era el socialismo real, aquella tendencia de la progresía, digamos, el mayo 68 francés y demás, era algo que nosotros internamente y externamente, abiertamente consideramos como decadencia burguesa. Así lo llamábamos, la decadencia burguesa. Bien,
Pues de pronto, en el mismo Partido Comunista en el que yo militaba, se me empieza a hablar de Gramsci, de todo lo que es el neomarxismo, y se les empieza a decir, en aquella charla, en aquella reunión, en aquel curso de formación interna para cuadros del partido, que había que abandonar, de alguna manera, las luchas obreristas, que la clase trabajadora había demostrado que no era un factor revolucionario en los países occidentales, y que por lo tanto el marxismo, para llevarse a cabo, para implantarse en la sociedad, había que enfocarlo hacia otro grupo social, no ya más transversal, ¿no? Ya no de clase concretamente, ese enfrentamiento entre el trabajador y el patrón, sino que había que enfocarlo en otra dirección. Había que hacer una impregnación cultural, bien, todo lo que supuso, todo lo que todos conocemos hoy día ya, que es el neomarxismo. Y ahí entraba, pues entonces, por lo tanto, el tema del feminismo, el ecologismo, etcétera, estas cosas que a mí siempre, que yo siempre las conocí dentro de Izquierda Unida, pero las conocí como sectores marginales, en aquellos tiempos eran como compañeros de viaje molestos, para mí siempre lo fueron, compañeros de viaje molestos, a los que había que llevar de la mano, porque bueno, hacían bulto, por decirlo de alguna forma, cuando se convocaba una manifestación, alguna cosa de estas, pues esta gente, digamos, nos llenaban las calles. Devant la pierre abandonnée. Bueno, pues ahí de pronto uno descubre que ellos van a ser precisamente ahora ya el centro, digamos, de la ideología del partido. Y se abandonaban las luchas obreristas. A lo cual yo me acuerdo que en aquel momento de quedarme callado, me hicieron el resto de los compañeros que estábamos allí en aquella clase, levanté la mano y le dije al profesor que había allí: oye, entonces, ¿qué pasa? ¿Que renunciamos por completo a nuestros principios y a nuestros objetivos? Estúpidamente, pregunta absolutamente estúpida. Luego me he dado cuenta con el tiempo. Al cual el profesor me dice: no, en absoluto. Precisamente todo lo contrario. Con esto no renunciamos a nuestro objetivo. Y dije: ya, pero si abandonamos las luchas obreras, digamos la dignificación del obrero, y ahora nos dedicamos a bobadas como el ecologismo, el feminismo, el homosexualismo y mariconadas de ese tipo, digo, estamos simplemente dándole la razón a toda esta progresía gramsciana y neomarxista que toda la vida, porque hemos criticado aquí, hemos condenado como herejes, como revisionistas. No, en absoluto, me dice el profesor. Todo lo contrario. Jamás, en ningún momento, con esto vamos a traicionar nuestros objetivos. O sea, vamos a liberar al obrero. A lo cual el profesor se me queda callado. No me dice ni mu. Me dice: bueno, sigamos a otro tema. Bueno, desde aquel momento yo me quedé pensando. Dije: bueno, ¿cómo puede ser que nuestro objetivo, yo me creía que el objetivo era la dignificación de la clase obrera, donde yo militaba allí? ¿Cómo puede ser que nuestro objetivo no se vea traicionado si lo traicionamos claramente y nos dedicamos a otras cosas estúpidas además y degenerativas? Porque recuerdo que siempre, entre los comunistas, todo esto lo veíamos como algo degenerado. En la Cuba de Castro, ser hippie, escuchar los Beatles, o tener la apariencia de simplemente que pudiera parecer homosexual, te llevaba directamente a un campo de concentración, a una UMAP, a lo que llamaban las unidades militares de apoyo a la producción. Te llevaban directamente a las UMAP. Eso es la Cuba de Castro. Por no hablar de que todos los países socialistas, la Unión Soviética y demás. Es decir, el neomarxismo no se aplicaba dentro del telón de acero. El neomarxismo se aplicaba fuera. Pero dentro de la ortodoxia, la más pura ortodoxia marxista, comunista, soviética, todo eso era basura. Era considerado como degeneración burguesa, precisamente. Y ahora resulta que el partido me decía que toda esa chusma que en Izquierda Unida aceptábamos para que nos llenaran las calles, iban a ser el centro ideológico del partido. Y además nos decían que con eso no íbamos a traicionar las sociedades. Bien, descubrí entonces, cuando empecé a estudiar, que es que el comunismo, el marxismo, jamás pretendió dignificar al obrero. Pretendía otra cosa, que era la destrucción de la cultura occidental, de los valores tradicionales y del cristianismo. Yo, por ejemplo, cuando milité, eso se me olvidó decir al principio, en el Partido Comunista, entre mis ideas jamás estaba la destrucción de la cultura occidental, ni mucho menos el cristianismo. Yo no era creyente especialmente en aquella época, pero yo en la Hacienda hasta marcaba mi X en la Iglesia Católica, o sea, yo no tenía nada en contra del cristianismo. Yo estaba en el Partido Comunista, pues porque entre otras cosas, gente como el padre Llanos, que había sido de la Falange, pues estaba en el Partido Comunista, nada menos que en el Comité Central. Y bueno, me pareció una buena herramienta, pero de pronto cae el muro, como digo, y todo se desmorona, y desde la propia dirección del partido se empiezan a dar instrucciones a los cuadros en la que nos indicaban que teníamos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de ver las cosas y sobre todo nuestra estrategia política. Al comienzo a darme cuenta de que lamentablemente durante un montón de años había estado total y absolutamente equivocado, y empecé a investigar y a moverme en otros terrenos.